En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes directores de cine mexicano que recientemente falleció, Felipe Casals, que bueno, pues fue un director muy prolífico. Tiene, bueno, algunas de las películas como pues incluso pues muy populares, ¿no? Y además de exitosas, las realizó él en la década de los 70, que son Canoa, Las Poquianchis, y El Apando. Bueno, Canoa con esa película ganó el Oso de Plata de Berlín, que probablemente sea su película más famosa, ¿no? Una gran película. Y bueno, tiene una obra inmensa, ¿no? De sus últimas películas, Ciudadano Vuelna, Su Alteza Serenísima, que también es una película que nos encanta. Y bueno, en particular hoy vamos a hablar de una película, de una de nuestras películas favoritas de Felipe Casals, que es Las Vueltas del Citrillo, que bueno, está ambientada bueno, todo gira en torno a una pulquería. Todo gira en torno a una pulquería, que es ese nombre, y está ambientada en 1900, ¿no? La década de 1900. Si no me equivoco, 1903, una cosa así, por ahí dice, y hizo toda una investigación para el lenguaje, el uso de refranes, la vestimenta y demás cosas, ¿no? Entonces es una película bueno, a nosotros nos fascina y como que iremos adentrándonos de a poco. Y bueno, pues creo que Felipe Casals merece, pues un programa merece. Y bueno, a ver si más adelante hacemos otro ¿no? En especial de la revista, que ya ahora sí ya está, que siempre es la promesa, que ahora sí ya está el número uno después de que tuvimos que adecuarnos a toda una serie de como lineamientos oficiales. Y bueno, pues sí, seguir hablando, que de hecho nuestro primer número será sobre cine documental mexicano, ¿no? Entonces el cine mexicano en realidad pues es muy pujante, ¿no? Si uno rastrea su historia, tenemos grandes directores, recientemente grandes directoras, ¿no? Ahí con Tatiana Hueso, bueno, recientemente que ganó Un Certain Regard en Cannes, con Noche de Fuego, que ya está en Netflix, si la quieren ver. Y bueno, también esta directora acabo de olvidar el nombre, de la de Sin Señas Particulares. Eh, Ahorita me ha de regresar el nombre. Que pues es mejor ir directamente con que nos encanta Casals y creo que es uno de los más relevantes. Yo quería ver la película para tenerla fresca ahorita, volver a verla porque me encanta, pero mejor me fui a una pulquería para investigar directamente la esencia de ella. No, eso es como dices, ir alrededor de una pulquería y me parece maravilloso porque no es necesariamente que sea la mejor de Casals, pero emocionalmente es una de las que con las que tengo más afinidad, a pesar de que, bueno, es que cómo elegir una favorita. O sea, Casals tiene una cualidad fabulosa, por ejemplo, el libro de Las Poquianchis, el libro realmente no lo disfruté, no porque sea un mal libro, sino porque algo en lo sórdido que tienen la descripción de esos hechos y lo cotidianos que nos resultan, me molestó, no sé, a lo mejor fue el momento en el que lo leí, no me encantó, me causó como ganas de dejarlo. Y muy diferente el efecto que tiene la película, me atrapó desde el primer momento, se me quedó muy grabada, la refiero constantemente al hablar de varios hechos sociales, hasta en sus pequeños detalles. Sobre todo, por ejemplo, cosas que se me quedaron como lo de que trato de corroborar, pero no tengo dónde, porque busco y busco y busco y no encuentro a alguien que tenga esos datos, pero estoy segura de que no miente Casals, porque era muy exhaustivo en sus investigaciones, como lo que mencionaba de pequeñísima mención en Las Poquianchis sobre el padre que vende a sus hijas, que dice cómo le quitaron sus tierras para que fueran campo para toros de Lidia, de un apoderado, y por ejemplo ese detalle he tratado de encontrar México de los años entre 40 y 60 y cómo era la venta, ¿cómo se llama? La expropiación de tierras para ese tipo de cosas y no lo encuentro, pero me quedo confiada en que Casals no mentiría sobre esas realidades porque sé que está muy investigado todo lo que hacían. Por ejemplo, Canoa, pues es inevitable que sea un referente siempre.
O sea, ¿quién no puede pensar, y más en Puebla, en canoa? O sea, creo que es inevitable que regrese una y otra vez a nosotros. Tristemente, siento que también muchos poblanos no han visto canoa. Creo que se ve más en Alemania que en Puebla, deberían ser más vista acá, pero finalmente Las Vueltas del Citrillo regresa a mí como una de mis favoritas, porque, no sé, le tengo cariño, algo me encanta en la manera en que transcurre, en la forma en que se habla, que es maravillosa, o sea, a veces no entiendo, quisiera verlo varias veces para conocer más de los refranes, y sin embargo los entiendo también, porque logras entender la intención, la emocionalidad que le ponen los actores, o sea, simplemente es alguien que me fascina, ¿sabes? Bueno, que me fascinaba porque ya falleció, pero me siguen fascinando sus películas, y no sé, Las Vueltas de Citrillo no es necesariamente la mejor, pero es atrapante. Creo que es una gran película, muy divertida, fabulosa para conversarse, y pues espero que el haberme ido a investigarla, a vivirla, más que a volver a verla antes de este programa, pues reditúe. Pues uno de los parámetros por lo cual yo consideraría que sí es una de sus mejores películas es la iluminación. A mí me fascina la fotografía de esta película. Al inicio, con esas fachadas de los cascos de hacienda antiguos y unos tonos azules, amarillos, verdes. No sé, a mí igual ingenuamente me recuerda al gabinete del doctor Caligari o cosas así. No sé por qué la relacioné esta vez con muchas películas. También con esta obra de teatro de Boyzek que Herzog lleva a la pantalla, que también es muy buena película, con Klaus Kinski actuando. También sentí que hay algo muy de el sargento Collazo sufriendo todo el tiempo, una fragilidad, y desde esa fragilidad intentando someter a sus subalternos, ¿no? A José María Isabel y al cabo Aboites. Más que le platicaba a Ulises que, como siempre, el tema principal, lo que a mí me había agradado mucho era esta especie de ficción ahí con Melgarejo, con Lino Melgarejo, y ahora quizás centré mi atención en la relación que hay entre estos dos soldados con diferente rango, ¿no? También los soldados que se la viven embriagándose, ¿no? Y demostrando quién es más macho. Este también es otro tema que me gustaría escuchar, es verdad. El papel en el que ponen a la mujer, a la pareja del sargento, que no recuerdo el nombre. Pero no sé qué opinas, es verdad, si hay como un guiño ahí de feminismo o de cierta mujer anacrónica, ¿no? Para ese contexto. No, bueno, yéndome directo, me corto, Diego, para no ir en ronda, pero no, yo sí sentiría que sí lo hay. De hecho, estaba pensando mucho en que faltaría más en el cine mexicano de directores que sepan tratar lo que son las figuras de autoridad, sobre todo estas que son figuras de autoridad, pero al mismo tiempo son víctimas del sistema, o sea, como los policías, el ejército, y el machismo que tienen y la importancia que tiene para sostenerse, porque son frágiles, finalmente también los vemos como muy débiles frente a lo que no pueden hacer con la figura femenina. Un poco envidiosos incluso de la figura femenina, quizás los vean en ciertos momentos de su mundo, que no están en esa, sino que están en constante tensión entre ellos. Y bueno, me interesó mucho porque la película tiene estas características, lo que hemos platicado en otros programas. Las mujeres, por ejemplo, no tienen un guión, o no recuerdo bien si tienen algún guión entre ellas, esto de este famoso parámetro clásico que usan como de cómo saber si te están bien tratadas las mujeres, si hablan entre ellas, y su tema de conversación es un hombre. No recuerdo si realmente eso no pasó, pero la manera en que, por ejemplo, vimos a las mujeres en la pulquería, desde la primera escena que vemos a dos mujeres en la pulquería, me fascina porque las muestra muy realistas, y me parece que la manera de tratar a la mujer es civilizaciones de cine que, por ejemplo, casi siempre que vemos en México la revolución, las vemos rodeadas del aura como de la mujer soñada por la que regresan todos a la casa, enfrentan por la patria, o la mujer maldita, o no sé, o sea, todos estos romanticismos de cine de oro, y ahí no se ve, o sea, se ven mujeres muy realistas, y la relación de los hombres con ellas es sí macha, como es la época, como es su realidad, pero al mismo tiempo también muy vulnerable. Quizás, no sé, me encanta. Hay otro elemento que ahorita que dijiste de la iluminación que me gusta muchísimo de esta película, y lo hemos platicado nosotros en Entremesas,
que es la sociedad que se ve, el realismo de la sociedad, y me gusta particularmente verlo en mujeres. Creo que eso aporta una mirada franca sobre lo que es la mujer, no soñada, no una mirada de un director, sino en su naturalidad. A mí de verdad me fascina esa escena cuando empiezan a beber, están todos babeados, están todos un poquito, tienen el Disney, o sea, están como deberían estar en una pulquería de la revolución, en la guerra, en una comunidad como esa, siendo ejército, siendo las mujeres de soldados, y el breve contacto que tiene con la otra, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que también hay como algo de amistad genuina, o sea, se ve como las mujeres chupamos, y entre nosotras, y eso me fascina. Entonces, sí creo que hay sí, unos guiños también a sus problemáticas, o sea, que vemos en su relación con el hijo de esta mujer, y eso que no son tantas escenas, pero está bien retratado. Y creo que Casals tiene siempre esa cualidad, insisto que en otras películas también la vemos. O sea, por ejemplo, las Poquianchis, a mí me da lo que el libro no me da, es entender a las mujeres, no sentirlas usadas dentro como del contexto sensacionalista, sino vivir la situación con ellas. Creo que fue uno de los, no sé si de los primeros, pero que de los que lo hizo muy bien y que se consolidó como gran cine. Es algo muy interesante, que bien desarrolla sus personajes, aunque tienen poco tiempo en escena. Y a mí me encanta eso. Sobre todo, insisto, cómo no las adorna, porque es muy común ver a la revolución los tintes de ya la curaduría. O sea, estaba pensando ahorita como si fuera desfile eternamente. Sí. Y con él no, la vemos con toda su textura, con su diálogo, con sus formas. Y la mujer que presenta es una mujer de esos tiempos, con todos sus tintes. O sea, aunque no la veamos tanto, no sepamos todo de su vida, sabemos lo suficiente de sus dramas y la vemos suficientemente natural para saber que estamos con alguien que retrata claramente a la mujer sin idealizaciones ni condenas. Creo que eso es importante para los que están hartos de series de Netflix y películas llenas de asepsia y maquillaje y todo perfecto, que no reflejan la realidad. Aquí hay poros, mocos, babas, tajos, está todo lleno de lo que pasa en una cantina, ¿no? Y en un pueblo polvoriento de la revolución. Entonces a mí también comparto contigo, me agradó muchísimo. Se creen que se tiene comprada la suerte de por vida. Por eso lo escogiste, para cuadrar esta vaquita. Por ser canilla y sin ascos. Por vida de Dios que ya es usted de los nuestros. Y que no se diga más. Te juzgue, melón. Resultas calabaza. Palos de amor no duelen. Aceptada la confesión de parte recabada. Por favor, Vicente. Pues bueno, yo también diría que para mí sí es, pues quizá mi película favorita de Casals. No sé si digo decir favorita y bajo qué criterios, ¿no? Es siempre como el gusto personal. En mi caso creo que estaría Su Alteza Serenísima y Las Vales del Citrillo. No porque las otras películas no sean muy buenas, y además toda esta investigación que hace es extraordinaria porque retrata muy bien como conflictos sociales, problemáticas, ¿no? La de Canoa, la de El Apando, las Poquianchis, ¿no? Que son como las más famosas. Pues está muy bien logrado y retratado el contexto, las tensiones sociales, la desigualdad, el abuso. Son extraordinarias películas, ¿no? O también sus investigaciones históricas para Ciudadano Buelna, por ejemplo, ¿no? El retrato que hace ahí justamente de este periodo de la revolución, los personajes que van saliendo, cómo aparecen, las contradicciones mismas que hay, eventos como míticos, como el Plan de Ayala y otros, la manera en que los retrata, justamente sin hacer, que él mismo lo decía en entrevistas, sin hacer películas de la revolución en un sentido folclórico, de las grandes batallas y
¿no? Centradas ahí en grandes escenas de batallas. En Ciudadano Buelna, pues de hecho nunca vemos una batalla, ¿no? Y sin embargo, Ciudadano Buelna es un personaje fundamental en la revolución y cómo van tomando la parte del norte, los revolucionarios. Entonces, y retrata con una investigación histórica muy bien hecha, pues todas estas contradicciones de los personajes y de la revolución misma, que pues sí, es ese impulso por una justicia social, pero no exenta de toda una serie de contradicciones, conflictos internos, corrupción de los personajes, lucha de poder, intereses encontrados. Sí, sin embargo, la razón por la que Las Vueltas del Citrillo probablemente sea mi película favorita es porque a mí en lo personal me gusta más el cine, vamos a decir así, más críptico, más simbólico, no una narrativa lineal, como muy clara. Y bueno, digo, tampoco he visto toda la obra de Casals, pero pues he visto buena parte de la obra de Casals, más de la mitad seguramente, y no recuerdo otra que tenga ese tipo de narrativa, ¿no? En ese sentido me gusta mucho porque además es como diferente dentro de Casals, tiene algo ahí de experimental. La historia, pues en realidad la historia es, no sabría cómo llamarlo, estaba leyendo ahí algunas reseñas, artículos antes del programa, y por ahí alguien ponía así como, es una especie de realismo mágico. Y bueno, creo que sí me gustaría clasificar Las Vueltas del Citrillo como realismo mágico, ¿no? Porque tiene mucho como de surrealista, pero al mismo tiempo dentro de una especie de folclore y retrato del contexto mexicano de esa época muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, justamente lo que me encanta es que la narrativa se pierde, no queda muy claro hacia dónde va, ¿no? De hecho empieza con esto de Lino Melgarejo, ese bandido, que es un bandido ahí mítico, que no entendemos muy bien qué a qué, pero bueno, cuando después muere el cabo que lo manda a fusilar el sargento, pues es el que lo recibe en el mundo de los muertos, ¿no? Lino Melgarejo, porque era como su héroe es ese bandido ficticio. Entonces hay una mezcla ahí entre como historias populares, con estos viajes de los muertos y con una conexión ahí un poco curiosa. Entonces me fascina y también me fascina que a diferencia de las otras películas que he mencionado, donde justamente se centra pues en un hecho histórico concreto, en un acontecimiento que hubo, en una noticia, ¿no? Del México contemporáneo, aquí se centra como en la banalidad de estos personajes que podrían ser policías actuales, podrían ser o militares actuales, que los vemos ahí embriagándose, no diciendo nada, llevando un orden que no sabemos para qué sirve, una estructura jerárquica que se respeta, que no sabemos cuál es la función que cumple. Y con estos abusos de autoridad, machismo, corrupción, violencia, ¿no? O sea, la autoridad es la que agrede, es la que roba, es la que impone de manera violenta, arbitraria, ¿no? No sabría si decir la ley, porque ni siquiera sé qué están, o sea, qué orden mantienen, ¿no? Porque es todo un caos. Pero bueno, ellos tienen el uniforme. Y van imponiendo esa autoridad, ¿no? Que también, en lo que decía Ricardo, recuerdo esta tensión que existe, ¿no? Entre el sargento y José Isabel. Y José Isabel, ¿no? A él lo ve como alguien que le puede quitar su autoridad, ¿no? Como lo ve como más peligroso, más violento, y en todos los sentidos, ¿no? Él cuando debe de ser como la figura masculina por excelencia que domine en estructura vertical, ¿no? Y bueno, lo ve como una figura amenazante, al final lo manda a asesinar, porque una figura amenazante en todos los sentidos, ¿no? En su virilidad en todos los sentidos, y en su autoridad en todos los sentidos, y también me gusta lo que mencionas, Vesda, vemos esa contradicción de este tipo de personajes, ¿no? Que es la policía, el ejército, a la vez que son
los victimarios, a la vez que son los verdugos, los que imponen este orden arbitrario, violento, son víctimas de ese mismo orden y de esa misma estructura, ¿no? Y bueno, el sargento creo que es el personaje perfecto para mostrar eso, porque pues es al mismo tiempo esa fragilidad, ¿no? Él demuestra esa fragilidad, esas contradicciones y ese querer mantener ese orden jerárquico y esa estructura que le da pues cierta seguridad, ¿no? Y que vuelva a repetir seguridad no sé de qué, ¿no? Pero bueno, la vez pasada hablábamos ahí de Tempestad y yo seguiría pensando eso, ¿no? El policía, ejército, me siguen pareciendo en México, en nuestra situación, como de lo menos confiable, ¿no? De lo menos confiable, de lo más arbitrario, de lo más corrupto, de lo menos eficiente. Bueno, y en eso de la policía, me pasa, por ejemplo, me encanta la escena cuando se queda mirando que están teniendo sexo el soldado y esta mujer, me parece fabulosa la forma en que muestra lo impotente que está, lo débil, lo vulnerable que se siente. Y sí, como dices, o sea, siempre el soldado es la figura del que puede reemplazarlo en todos sentidos, más guapo, más grande, más atrevido incluso, o sea, como un poco mostrando que tuvo suerte de llegar a ser el que manda, porque así como de, acá se reproducen, bueno, no sale que se reproducen uno y otro y otro y otro, que hay varios así, pero por lo menos podemos entender que en cada generación que llega, en cada pelotón, hay uno que puede reemplazarlo, hay uno frente al que se siente muy amenazado, muy poca cosa, y que finalmente van a matar. Y eso muestra muy bien, sí, lo atemorizante que es el ejército, que son las fuerzas castrenses, la policía, que bueno, a ver, estoy inseguro, pues te mato. Ah, bueno, me siento mal con mi vida, bueno, pues te robo, pues si me tratan mal el sistema, pues extorsiono a los demás, me vuelvo secuestrador expreso, me vuelvo alguien que planta drogas. Claro que pasa todo eso, pero me pasa mucho que no dejo de sentir lástima por estas figuras. Me encanta verlo en el cine y me ocurre que cada que vamos a hacer un programa en el que tenemos que hablar de las fuerzas castrenses, curiosamente hay un caso acá en la realidad que nos recuerda eso. O sea, la otra vez que platicábamos sobre Tatiana Hueso y Tempestad, precisamente acababa de pasar el caso del despido de unos policías y luego que los detuvieron, que estoy segura que los detuvieron por pedir mejores condiciones laborales y que pues, tal vez habrán hecho cosas chuecas, pero finalmente... pobres diablos, o sea, la verdad sí son los más vulnerables de los vulnerables en algún punto, porque además nadie quiere ponerse de su lado, también los odias en muchos sentidos, son abusos, son impunidad, y se lo han merecido, el que, por ejemplo, los movimientos sociales a cada rato, o sea, veo cómo ponen, hablo de, yo no creo que sea acá, pero es algo de toda la policía que se muera, y ponen muchos festejos cada que se muere un policía, y me hace sentir mal esa brutalidad, porque también siento pena por ellos, no puedo evitarlo. Ahorita, por ejemplo, antes de esta película, y ayer de verdad quería yo verla, no me dio tiempo, pero estaba pensando porque acaba de pasar en Tehuacán que, bueno, me atravesaron unos tragos, pero acaba de pasar que en Tehuacán mataron a 3 policías, y está bien feo la situación, y estoy segura Camachalco, que... ¿no? De Camachalco, perdón, sí, de Camachalco. Estoy segura que hay unos juegos políticos ahí. Se estaba platicando que hay quienes la apuestan a bien podría ser que mismo Barbosa los mandó a matar para echarse a Mier, o podría ser que sí son el efecto de las cochinadas que hace Mier ahí, o venga, las dos son viables, pero lo que se siente uno claro es que pobres polis están entre pobres y no pobres, están entre la línea de fuego, pero además ellos tienen la culpa también, son partícipes, están contentos de todo esto, se sienten grandes hombres, y me los imagino fácil en la revolución, viendo a Lino Melgarejo, y seguro tienen un Lino Melgarejo, una leyenda entre los policías que se les aparece cuando se sienten así agonizantes o algo. Yo quisiera regresar a la escena, que me parece también bellísima y compleja. Sí. La escena sexual está llena de refranes, o sea, la conversación que ocurre en ese momento también creo que revela la fragilidad del entreguerras, ¿no? Del entre batallas, porque están esperando una decisión para irse al norte a pelear con unos indios, ni saben bien contra quién van a ir a pelear, ¿no? Pero está esa tensión de recibir órdenes y simultáneamente este cariño que tiene
el soldado por la mujer de su sargento. Pero hay una frase ahí, gente refranera, gente embustera. Me parece que ahí evidencia cómo están todos mintiéndose o en el drama nacional, ¿no? Que continúa, porque el drama nacional es saliendo de la cantina te pueden matar, ¿no? Está lleno de sangre. Toda esta película está, que también me parece muy lograda la escena de, bueno, diferentes asesinatos, pero también la sangre ahí compartiendo otras cosas, ¿no? Además de esas precisas muertes. Digo ahí, ya que lo mencionas, ¿no? La sangre en las escenas, recuerdo ahí cuando entran a la dulcería, ¿no? Y asesinan al tendero, y justamente como ahí la sangre se mezcla ahí con los dulces y al mismo tiempo los consumen. Y remitiendo de nuevo a esto que preguntaba Ricardo ahí, ¿no? Como de la figura de la mujer, que dentro de una estructura muy patriarcal, machista, horizontal, perdón, vertical, no la pondría así como bueno, es una gran mujer feminista, y sin embargo, sí, es esto que también lo hemos platicado varias veces, ¿no? Como esos resquicios que posibilitan resistencia, ¿no? O sea, no es una mujer que feminista en el sentido de que quiera cambiar esa estructura, que se esté organizando con otras para modificarla, ¿no? Para cambiar la relación de fuerza política, que además el único lugar donde se puede cambiar es en las leyes. Bueno, el primer lugar, y quizá el principal, no el único, no está peleando por eso, pero está ocupando esos espacios o esos huecos que siempre deja cualquier sistema, ¿no? Entonces sí la vería en esa dinámica de resistiendo, ¿no? En esos pliegues donde se vuelve un tanto difuso dónde empieza y dónde acaba esa autoridad, y dónde acaban esas instituciones, y dónde acaban esas estructuras. Entonces sí, en ese sentido sí sería una mujer como empoderada para su época, pero dentro de esas limitantes, solo ocupando esos pliegues, no pretendiendo cambiar la estructura, ¿no? Más bien en resistencia que en revolución, ¿no? Y bueno, ya que mencionabas esto, la mujer, también digo, ahí está ese personaje del que no hemos hecho mención, ¿no? Que es la madre del sargento, ¿no? Que además siempre la lleva a todos lados, ¿no? Y le sienta en la silla y la pone al sol, y no, ya tomó mucho sol mi jefecita, y la anda moviendo, que también me parece muy reflejo de la época, y diría que sigue teniendo ahí ecos en nuestro contexto contemporáneo, en nuestro México contemporáneo, esas contradicciones, ¿no? De la figura de la mujer en nuestro país, ¿no? Y la madre como ahí como la santa, y como no la jefecita lo que diga y todo, a pesar de que bueno, él es esa figura de autoridad violenta, corrupta, ¿no? Que impone un orden completamente arbitrario, y sin embargo ahí está bueno, la figura materna como una autoridad por encima de la autoridad misma, ¿no? Y se vive, perdón por interrumpirte, sí, pero se vive en contradicción, porque iniciando la película, en la pulquería está una jovencita, una madre jovencita, adolescente quizás, que está alimentando a su bebé, y entonces aparentemente la ve con ojos de ternura el sargento, pero después va a agrederla, solo porque su alcoholismo no se lo permite. Pero creo que refleja la importancia que le da Casals a la maternidad, pero también la pelea que trae ahí en la cabeza con te quiero, pero te quiero someter también. Sí. Bueno, regresando a lo de posible feminismo, quizás coincidiría contigo, es esta crítica que, no sé si es Judith Butler, en alguna entrevista hizo a las nuevas series de televisión, en donde ponen a una mujer muy fuerte, pero en realidad no es un feminismo, es como si ocupara un lugar de poder similar al del hombre, es la misma violencia. Quizás se acercaría a eso, pero sí creo que hay en el discurso, después de que matan a José Isabel, hay un discurso ahí entre ellos,
que quizás sí me haría pensar que va en otra dirección, ¿no? Igual llena de complejidades. Yo regresaría que me parece que está retratado con mucha franqueza, o sea, es que te pone mujeres reales y pone visiones reales, y por ejemplo, cuando vemos cómo idealiza a su madre, no es que haga lo que en otras películas, que idealizan junto con el personaje a la madre, que no nada más él lo está haciendo, sino que toda la película lo está haciendo, toda la narrativa es de ponerla muy pulcra, muy linda, muy soñada. Aquí es de ponernos, el personaje hace esto, pero, o sea, son mujeres de carne y hueso, y hace esto con su mamá porque tiene digamos, atavismos, pero en realidad no es como que sea alguien que de verdad entienda lo que es la opresión de la maternidad. Precisamente esa escena, ya se me había olvidado mencionar hace un rato, esa también me gusta mucho porque es bien agresiva, es breve, pero muy efectiva en mostrarnos, así como, sí, mucho cariño a las madres, quítate tú, o sea, no entender que las madres, si no es en el contexto de lo que tiene que verla como una mujer vieja, sabia, la que mueve al solecito, tiene que depender también de él un poco y tiene que ser para él esa figura. Si la puede conectar un poco con la sexualidad o con esta juventud que él no ubica como maternal, entonces sí se pone violento hacia ella y no tiene empatía alguna. Y creo que eso es lo que hace muy bien Casals, que o sea, nos pone el personaje con sus contradicciones, y sí, nos pone mujer también en resistencia. Yo estoy de acuerdo con la frase de Diego, o sea, no están en revolución, están en resistencia, pero están en una resistencia tan franca que nos muestra su condición. Insisto, en breves escenas nos muestra su condición, nos apunta cuál es su historia, cuál es su situación social y cuál es la que comparten con otras mujeres, porque además sabemos por esta aparición de otras, esporádica, que no es algo exclusivo de ellas, o sea, no están sacadas del mundo como las únicas mujeres en el mundo, y feminismo forzado de poner a una que represente todo, sino poner a varias que juegan esos roles. Y sí, yo también coincido que hay muchas que las ponen en lugares, nada más la inversión de los juegos de poder, un poco, lo que hacen también con las clases sociales, así como de empoderarse entonces significa ser el nuevo abusador. Eso es lo que no hacen bien muchísimos, y aquí sí no estamos viendo cuáles son los problemas que todos afrontan. Tampoco son, por ejemplo, mujeres particularmente gentiles. Tampoco vemos algo de la madre que nos muestre así como porque es la madrecita santa de México, que adora a este hombre que en realidad tampoco tiene principios para lo demás, solamente para amarla. Y que es tierno además, porque cuando la pasa y todo, sí te da ternura, te da risa, te da ternura, y dices pinche hipócrita porque estás en un contexto de violencia, pero ahí estás bien. O sea, creo que está muy bien retratado lo que es México. Tan violento y tan dulce. Y ahorita de nuevo regresando, por ejemplo, estaba pensando, ya que se murió López Díaz, porque estoy ahorita escribiendo sobre él, y pues, ¿qué tiene? O sea, por ejemplo, esa característica, ¿por qué tan popular? Pues porque es un poblano bien retratado, o sea, la esencia del mexicano, del poblano, como acá vemos también la esencia de muchos mexicanos en la película, así de gentiles en ciertas cosas, pero también contradictorios y agresivos. Y bueno, no sé, me fascina eso. Quería yo ir a una cosa también, como con Diego coincido, aunque a mí me gustan, y bueno, creo que se ha notado en Ojo Pinal que tenemos una fascinación todos por esas películas no lineales. A mí me fascina lo que tiene de onírica esta, me parece sueño muchas veces, y no sé, hay algo que la primera vez que la vi, estaba yo movida y me distraje un ratito, y estaba yo, me había confundido al final, tuve que volver a verlo, porque ya estaba yo tomando con la película y ya estaba yo muy movida al final. Pero me gustó mucho el efecto que tuvo en mí verla, porque medio soñé con ella, y hasta que, pero mal, ya que la volví a ver, dije, bueno, ya sé cómo termina, pero no hay problema entre lo que soñé y lo que sí es el verdadero final, porque hay algo como que un poco de paso de delirio, y me encanta también eso de muchas películas que tienen, o sea, que uno de sus escenarios principales es algún bar, me gusta mucho eso de que sientes el delirio junto con ella, o sea, me siento en la pulquería en algunos sentidos, eso me agrada, aunque también me repugna un poquito, porque por ejemplo la escena de los dulces, eso también se me quedó muy grabada, las moscas, o sea, sí se ve mucho el caramelo y el dulce, que me parece súper simbólico y súper asqueroso, y me gusta mucho que sea asquerosa, que sea una película sucia, una película realista, y me encanta cómo se siente estos tintes de sueños reales. Sí, también coincido en que está bien definido como realismo mágico, y sí lo dicen todas las páginas, o sea, cada que la buscas,
Yo no me acuerdo si la acabé, dónde la acabé viendo, si me mandaron el link. Pero me acuerdo que al buscarla, sí todos decían realismo mágico. O sea, como es García Márquez a la mexicana en la revolución. Hay algo muy disfrutable en eso. Creo que todos coincidimos en que son películas fabulosas las que tienen esto. Es la única película, de hecho, de Casals. Yo tampoco he visto toda su filmografía, pero en entrevista compartió que es la única película en la que se dio licencia para meterse con el tema de los muertos, lo sobrenatural. Y creo que lo logra magistralmente. A mí, en lo personal, me gusta también mucho el maquillaje, el efecto, digamos, de los rostros lastimados o con las heridas de su muerte, ¿no? Y también en alguna entrevista, creo que se la recomiendo, con García Tsao, y tiene una con Everardo González también hace poco, platica que vio un mapa antiguo de la Ciudad de México en donde una de las mangas de Xochimilco, o canales de Xochimilco, llega casi al centro de la ciudad, y como que ahí empezó a pensar, para los chilangos, o para muchos que hemos ido allá a Xochimilco, también implica beber en las chinampas, ¿no? Emborracharse en las chinampas. Entonces también se va mezclando, digamos, es como un brazo de la pulquería, el río, Xochimilco, que también me parece muy bien retratado, ¿no? La escena final, a mí me gusta muchísimo, hay como ciertas tonalidades de misterio que me agradan. Y también, y regresando otra vez a la escena de la dulcería, creo que pasamos por alto que es una escena ahí boyerista, rara. Sí. También muy, muy interesante, ¿no? Donde el sargento pareciera gozando el momento. No sé qué opinas, Ulises. No, bueno, desde luego que está gozando el momento. Aunque, bueno, no sé exactamente, porque la escena de la dulcería es larguísima, ¿no? Entonces... no, me refiero cuando está viendo a su mujer. Digamos, ya. Sí, porque, bueno, está esta parte donde mata, está el parte, bueno, el monito mismo, ¿no? El changuito ese que ese está viendo y roba algo y que es un gran personaje, ¿no? Sí, pues de toda esa escena, como que ambienta muy bien todo esto que estamos diciendo, como de realismo mágico, como una narrativa ahí, pues sí, más o menos lineal, pero con tonalidades raras, ¿no? Y como con altas y bajas un poco extrañas, ¿no? Como una narración un poco extraña, justo porque pues no están contando nada importante. O sea, no hay una batalla ahí en el trasfondo, no hay un evento histórico significativo, que se está preparando uno, ¿no? En realidad es pre-revolución la película, y ahí cuando dicen nos van a mandar a matar a los indios del norte, están pensando en esas revueltas que anteceden a la revolución de pueblos como los yaquis y otros en el norte, que justamente ese ejército va a ir a reprimir, ¿no? Como anduvo reprimiendo todas las revueltas pre-revolución antes de que estallara todo, ¿no? En el sur, por todos lados. Entonces, en realidad están ahí a la espera de nada, ¿no? Les dan dinero y por eso están ahí, emborrachándose. Y están con esta idea de, bueno, es que vamos a ir a matar a unos indios del norte, ¿no? Que se rebelan contra México, ¿no? Una cosa así dicen, además. Ahí así como, bueno, ¿cómo que ellos representan a México? Y estos pueblos en resistencia representan a los invasores extranjeros, porque además así lo plantea, ¿no? La narrativa de los mismos soldados. Entonces, bueno, es una película llena de contradicciones, de muchos matices, de muchas cosas. Y bueno, aprovechando que salió esto, aunque creo que ya me desvié de lo que me preguntaba Ricardo, y a ver si ahorita regreso, o lo conecto con algo que mencionaba Esbezda de un poco como, sí, son como figuras, como estructura es deleznable la estructura de las policías en nuestro país, ¿no? Es difícil defenderlas, pero ya como individuos el asunto es distinto, porque hay toda una serie de contradicciones en donde como lo hablábamos con la película de Tempestad de Tatiana Hueso, muchos en realidad simplemente están siguiendo el orden que existe ahí. O sea, están respetando los usos y costumbres y las leyes no escritas de esas instituciones. Entonces, en realidad lo que están haciendo es su trabajo, porque para eso les pagan, ¿no?
Si quisieran hacer otras cosas, seguramente los despiden, los cancelan, los acusan de cualquier cosa, de sublevación, porque lo que se les pide es eso, esa arbitrariedad, esa violencia, esa corrupción. La estructura misma les pide eso como individuos, no les pide que cambien, de hecho si intentan cambiar esa estructura, justamente ahí lo que decías Besa, ¿no? De este caso que no conozco a fondo, pero estos policías dicen, bueno, es que nosotros estamos reclamando mejores condiciones laborales, que no nos extorsiones, que no nos pidan, ¿no? Tenemos que pasarle al comandante cada semana tanto de dinero, si no nos despiden, y bueno, pues ¿de dónde lo voy a sacar? Pues voy a extorsionar a otros. Entonces toda esa estructura, por eso digo, me parece deleznable como estructura, y luego ya individualmente sí podemos pensar en esos destinos contradictorios de muchos que incluso solo lo ven como trabajo. Ahora diríamos, bueno, ¿y por qué ese y no mejor ya ser narco? Pues a fin de cuentas también es un trabajo, ¿no? Dentro de la misma violencia y dentro de la misma lógica. Oye, deleznable esa estructura, pero te mantiene, o sea, te da un lugar. Pienso otra vez en la película y José Isabel, yo creo, se deja matar. En muchos momentos se pudo haber ido, pero por preservar esa estructura, de hecho, después, cuando se encuentra a Melgarejo, le dice, bueno, estuvo bien, quedó entre amigos, algo así, ¿no? Entonces yo creo que hay, bueno, y además no hemos tocado todavía cómo se imbrica esto de la milicia con la iglesia, que se vuelve además como muy biográfico de Casals, que estudió la primaria en un colegio militarizado y luego se va con los maristas, ¿no? Digo, y además en todo México está así, pero me parece que sí, eso de la escritura es muy importante, que por un lado pareciera absurda, porque las palabras que utilizan para como vanagloriándose de medio de su machismo, de su orden o de las jerarquías, ni ellos se las creen, ¿no? Pero simultáneamente tienen que estar ahí, ¿no? Y dan la vida por eso. Bueno, como que voy a arrepentir, de hecho, así como de, es realismo mágico, y no es, y es súper realista. De hecho, pensando en el monito, diría, eso no tiene nada de realismo mágico, eso tiene de realismo. O sea, es realismo bien hecho, porque México es así, o sea, te puedes encontrar con que tienen un monito así, ¿qué hace ahí? Bueno, más en la revolución, pero ¿qué está haciendo una pinche dulcería y ahí comiéndose la paleta? Podría estar haciéndolo, que también a mí me fascina esa escena. Todo eso pasa, y también ese voyerismo, no hay nada de surreal en el que alguien se quede congelado, medio excitado viendo eso. Bueno, tal vez me estoy proyectando mucho, pero yo creo que también hay lo mismo, así como de inevitable, o sea, no me parece súper realista esas escenas. Es que realmente lo de realismo mágico nada más viene con que sabemos que es un muerto, pero fuera de eso todo es súper realista. Incluso el trato entre los muertos es muy realista. Son muy, pues digamos, muy directos, muy descarnados al hablar de las cosas. Pues sí, quedó entre amigos. Sí, eso me fascina también porque obviamente todos están enojados de la estructura. Bueno, no enojados, de hecho nadie está furioso, están como un poco atosigados por la estructura, pero sí, la preservan. Y también hay algo bien importante cuando están platicando de eso de los indios, sí mencionan palabra directamente yaquis, que van contra los yaquis, algo así como, pues quién sabe, pero son yaquis y vamos contra ellos. Y también creo que hace muy bien Casals, que siempre está metiendo una problemática dentro de otra, está apuntando a todos broncas sociales, y aún cuando está enfocado en una. Por ejemplo, esta no es tan social como Canoa, como las Poquianchis, y sin embargo también no deja de mirar hacia otros problemas sociales. Y Canoa y las Poquianchis, que están enfocados en problemas sociales muy fuertes, también están mirando a la par a otros problemas que están, insisto en esto de que me quedó súper grabado las Poquianchis, de una mención chiquitita. Y te está hablando de toda la expropiación de las tierras y los toreros y del abuso, y te plataforma un montón de cosas. Te dispara, y me gusta mucho eso, que siempre lo sabe hacer. El pueblo indígena siempre está presente, aunque no está presente también. O sea, no, ellos no están ahí, los de resistencia, los que están luchando en la revolución por hacerla, pero sabemos que están en el desconocimiento de los soldados de lo que está ocurriendo y de lo que defienden ellos. Ellos no tienen ni idea, les vale, los van a ir a matar. Sin embargo, algo indica sobre estos pueblos, o por lo menos, si tienes algo de contexto sobre México, creo que te vas a lanzar, inevitablemente te hace funcionar el pensamiento hacia otros problemas. Me gusta mucho esto como caja de sorpresas, de problema dentro del problema. Y también me quedé pensando un poquito, lo platicábamos en el programa anterior sobre Largo Viaje hacia la Noche,
como de cómo comprende alguien en el extranjero ese tipo de experiencias, porque creo que nosotros al ver Largo Viaje hacia la Noche, pues estamos fascinados por los colores, las imágenes, la fotografía, toda esta imagen de sueño. No sé cómo vea un extranjero, por ejemplo, Las Vueltas de Siglo, ha de ser súper viajado. O sea, si para nosotros es un poco, si esto es muy realista, pero al mismo tiempo sabemos que estamos hablando de muertos y todo, y la estructura no es lineal y está chida y te puedes confundir un poquito si te distraes. No me imagino que es para un extranjero, porque ni nosotros hablamos así, o sea, realmente entendemos la sensibilidad. Si un extranjero entiende, por ejemplo, la sensibilidad contenida en este tipo de refranes, en esta forma de hablar, creen que así hablamos los mexicanos actualmente, porque así hablamos en forma de como el contenido, la sensación, la resignación, no hemos cambiado, somos los mismos de esa revolución, como masa, pero no hablamos, no usamos esas expresiones. No sé cómo sería la sensación que tengan ante esta película. He leído, no he visto también videos reacciones o me ha faltado, por ejemplo, de europeo reacciona, ponen eso de los dulces y eso. Quisiera saber si hay una como europeo reacciona a Canoa, así como de, no mames, me están matando a alguien así, porque, sí, eso hacen en México. O sea, no sé cómo lo entiendan ellos, y qué pasaría si hacen una de como de alemán reacciona a Las Vueltas del Siglo, ¿qué entiende de esto? O sea, me parece una película tan mexicana que ha de ser muy difícil para otros entenderla, pero a la vez tan humana que puedan entender la sensación inmediatamente. Bueno, yo regresaría a esto justamente cuando hablamos del Largo Viaje hacia la Noche, que yo me preguntaba un poco eso, ¿no? De cómo será verla en ese contexto cultural que nos falta. Y me refería porque en la película hacen menciones como, por ejemplo, de los acentos del mandarín, de los dialectos del mandarín, de giros de las palabras bueno, es que en ese pueblo, ¿no? Y le dice, tú tienes el acento de ahí. Y todo ese tipo de cosas que en realidad nosotros no lo escuchamos. O sea, nosotros escuchamos en el trasfondo del mandarín, vemos los subtítulos, pues yo no escucho los acentos y el dialecto y todos esos matices de esa película que no los escucho, pero sin embargo sé que están en el trasfondo y que me llaman la atención. Yo pensaría que eso pasaría, ¿no? Con las vueltas del citrillo, y no por eso, bueno, a mí me fascinó Largo Viaje hacia la Noche. Yo creo que alguien de un contexto cultural como muy diferente, pues de nuevo perdería todas esas cosas, ¿no? Para empezar, la traducción, ¿cómo vas a traducir todos esos refranes, todos esos albures, quién sabe, ¿no? Que un poco lo puse ahí en Largo Viaje hacia la Noche ahí con, bueno, ¿y qué tal si no es pomelo, no? Que bueno, los cítricos vienen de Asia y el pomelo es un cítrico, entonces igual y sí es, ¿no? Y simplemente es un mal ejemplo que elegí, pero el ejemplo era en esa dirección, ¿no? Te desfasa, la traducción te desfasa, el que tú no escuchas los acentos, el que tú no escuchas esos matices, y sin embargo entiendes que está en el trasfondo ese retrato de una comunidad como pequeña, rural, de China, alejada de esa otra gran China industrial y moderna y de grandes edificios, ¿no? Esta otra vida rural ahí en otra dinámica y otra lógica y con otro ritmo que estas fiestas populares, ¿no? Bueno, hay esa como kermés, que bueno, no sé cómo se llame, pero ahí cuando pone el karaoke entonces, sí, yo pensaría algo así, ¿no? Habría que ver Las Vueltas del Citrillo, ¿no? Con subtítulos en inglés, para todas estas cosas, ¿no? Ahí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Oye, yo no imagino cómo se hace, y además también me pregunto si no hay mexicanos que también estén tan fuera de contexto de realidad, que ignoren tantas situaciones, que también sientan que están perdidos en traslaciones. No tengo idea, o sea, sí, te captan la sensación, captan lo que es, o sea, captan hacer escenas como la sensación de estar viendo voyeristamente a tu mujer o no, captan la sensación de corrupción, captan las ironías, pero no captan, por ejemplo, todos esos matices de quién hablan, de los indios yaquis, no saben porque no tienen contexto histórico, no saben a qué se refieren con los refranes, no saben, o sea, creo que también es, dentro de una propia cultura puedes perderte en entender todo lo que contiene. Y es que contiene muchas cosas, es lo que me encanta de Casares. Es tan meticuloso en poner la textura a las cosas, lo mismo que hace con la imagen, con la textura histórica que tienen, que puedes sacar elemento tras elemento. O sea, yo no me he puesto a buscar todos los refranes, la verdad muchos no los entendí,
y me hace falta volver a verla, pero ya verla como investigando más, para comprender exactamente a qué van todos. Y creo que algunos sí los podrías llegar a entender, pero siguen la lógica, digamos, de la ficción o de este cuento de Melgarejo. La plática y las palabras que utilizan, o el fraseo, es para decir muchas veces nada, ¿no? O sea, hay un esfuerzo para utilizar palabras rimbombantes que no quedan o que están mal utilizadas o empleadas y siguen abonando a nada, ¿no? A nada, digamos, práctico, pero ahí no importa lo práctico, ¿no? Lo funcional, porque están en el ejército y están bebiendo. Bueno, yo quisiera terminar como con este comentario, reflexión, que ahí Ricardo señalaba, ¿no? Bueno, ¿por qué no se revela este soldado que es el que está más abajo en la estructura y que le da, que le provoca inseguridad a el que está a su mando, ¿no? Inmediatamente, ¿no? El sargento le tiene miedo y se siente inseguro ante él. Sin embargo, sabe que esa estructura lo defiende y lo respalda y le permite fusilarlo nada más porque sí, ¿no? Le da la orden y ya lo van a fusilar, ¿no? ¿Bajo qué? Hay una justificación. Sí, pero la justificación es siempre arbitraria, inventada, da igual, ¿no? Es un mero requisito la justificación. Y entonces, bueno, traigo esa reflexión porque uno se pregunta viendo así como desde fuera, ¿no? ¿Y por qué no se revela? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué acepta ser fusilado como un corderito ahí que va al matadero y no tuviera otra opción? Justamente justificando esa estructura tan vertical de orden y de mando. Pero pensaría que no estamos tan alejados de eso. Hay muchas cosas en nuestra realidad que si las viéramos desde fuera es, bueno, ¿y por qué permitimos ese tipo de autoridad, de orden vertical que es completamente arbitraria, sin sentido? ¿Por qué simplemente la agachamos la cabeza y como sí, ¿no? Sí, que justamente es lo que justifica ese tipo de estructuras. Pero un poco creo que tiene que ver con lo que también decía Ricardo, un poco porque no sabemos qué sería fuera de esa estructura. O sea, nuestra propia identidad está construida dentro de esa. Sí, estamos sostenidos dentro de esas estructuras. Entonces, aunque hay muchas cosas que digamos, oye, eso es inaceptable, como cambiar esa estructura como que da miedo, porque esa estructura nos da seguridad, nos da identidad, ¿no? Nos da ser. Entonces, me parece algo bien interesante eso que mencionas por la razón que decía, y ese sería mi comentario final. Sí, de acuerdo, y creo que no está desfasado. Está ahorita en Netflix una película de policías del que hizo Güero, se me va el nombre, de Ruiz Palacio, creo, y para que vean ahí cómo es 6 meses de preparación en la Ciudad de México. Creo que se repiten estas cosas, los cuerpos de seguridad. Sí, es muy interesante por qué repetimos esa estructura, pero también regresando a la película, cerraría con... Era muy importante para el sargento bautizar a ese niño que no era su hijo. Es otro tipo de lugar que le da cierto nombre o tranquilidad. Bueno, yo diría... Es que se me hace bien interesante porque es una especie de sentido moral realmente por lo que se quedan. O sea, confían en el orden de alguna manera. No están convencidos. O sea, sí estarán molestos de ciertas cosas, pero no están convencidos de un mundo mejor. Yo creo que pueden avanzar hacia otra cosa. Lo que están convencidos solamente de que alguien puede relevarlos, pero en el mismo sentido. De que alguien puede ser tu copia, pero... O sea, ¿de qué está amenazado el general? Pues, de él mismo, pero mejor. O sea, del siguiente en el orden. O sea, más joven, más guapo, pero que hace las mismas cosas que yo. Se coge a mi vieja, se conquista mi pelotón, es más locuaz que yo, pero está dentro de la misma estructura que yo, no está fuera de ella. No le teme a alguien fuera de eso, sino le teme al que lo va a relevar en este mundo en el que él tiene un lugar, en el que él tiene un ser, él tiene una existencia definida dentro de eso, y sabe que alguien puede sacarlo de esa existencia definida, que alguien puede pasar que es una repetición de sí mismo, nada más con ciertas mejoras.
Y esto es lo que lo aterra y también por lo que necesita, yo creo, darle nombre a ese niño que no es suyo, porque es la forma de reapropiarse de lo que le quitó y cumplir su rol moral también, porque sí tienen un compromiso, o sea, y este es lo curioso. Son personajes muy morales a su manera. Como también estoy segura que muchos polis se creen muy morales a su forma. Y bueno, pues no olviden ver cine de Casals.